Nos gozamos en adorar a nuestro Dios y, y ver su increíble propósito para con los seres humanos. Hoy vamos a analizar en este tiempo la vida de Abraham. Primero era Abraham y después era Abraham. Y es increíble cómo Dios escoge a una persona sumida en la peor de las idolatrías, en el país de Irak actual, ¿no? El mundo caldeo, así se llamaba Irak antiguamente. Y hasta tal punto que a este hombre que Dios le escoge, simplemente si preguntamos el por qué a él, no hay respuesta más que soberanía de Dios. Dios decide cómo quiere, cuándo quiere, y dirige a los seres humanos al cumplimiento de su propósito. Y vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 11. El tema de hoy es principios para fortalecer tu fe. Vamos a preguntarnos, en base a lo que vamos a leer ahora, los principios que rigieron la vida de Abraham, este personaje antiguo, muy allá lejos en la historia, si podemos aplicar lo que dice el comentarista de Hebreos 11. Es un comentarista privilegiado porque va a comentar la vida de Abraham, que estuvo miles de años antes de nosotros, no, bueno, tantos miles no, pero miles de años existiendo. Y son 6 principios, aunque vamos a dedicar más tiempo al primero de estos 6 principios y aplicarlo a nuestra vida. Porque si yo preguntara, no necesito la respuesta de ustedes, no porque no me importe, pero ya sabemos la respuesta. Si uno pregunta, ¿te gustaría tener más fe? Yo creo que en un ámbito como este, difícilmente que alguien dijera, no quiero más fe. Y aún en el mundo no cristiano, si preguntamos, ¿te gustaría tener más fe? La gente en su gran mayoría reportaría o respondería sí, aunque dudamos de la manera en que el mundo entiende la fe, porque a veces hay manifestaciones anticristianas multitudinarias y los comentaristas televisivos dicen una demostración de gran fe. Bueno, si lo comparamos con el registro bíblico, no hay ninguna demostración de ninguna gran fe, porque la fe está vinculada a la palabra de Dios y no puede ser separada de ella. O sea, no puede haber fe divorciada de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer entonces Hebreos 11, del versículo 8. Y ahí está el primer principio, que es el principio de oír o auditivo. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es increíble, ¿no? Tampoco fue llamado en una época de juventud, ya en la etapa media de su vida, con su esposa, aunque tenían un problema, no tenían hijos, y bueno, llevó por las dudas a su sobrino y a su padre, y eso implicó una demora. Segundo versículo que lee, verso 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Aunque Dios le dijo, esta va a ser tu tierra, pero por fe sabía que era tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Allí el otro principio son prioridades, ¿no? Y también en el versículo 8 nos agregué, ya hay riesgos. La fe incluye riesgos. Versículo 10, dice en qué esperaba, y responde a lo del versículo 9, porque hay un porqué. ¿Por qué andaba en tienda? O sea, cuando se quería mudar o se quería plantar una tienda, tenía que poner las estacas un poquito no tan profundas, porque al rato había que sacarlas. Y su mujer no podía, vieron que en nuestros hogares, nuestra esposa es la que se encarga generalmente de los adornos, los cuadros. Bueno, a Sara no podía poner ningún cuadro, porque al rato decíamos, vieja, vámonos de acá, y vamos para allá, y vamos para allá. Bueno, esa era la manera de vivir la fe de Abraham. Y el verso dice, porque, o sea, ¿por qué andaba de aquí para allá como un extranjero y peregrino, no como vagabundo, no como fugitivo? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Ahí esperar tiene que ver con el principio de la visión. Esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 11 agrega otro principio, que ya después lo vamos a explicar, el principio de la vigilancia. Y aquí incluye, y ya en el relato, entra Sara. Sara, que era
bueno, el nombre original es Sarai, y la incluye en el relato, porque hasta este momento, de lo que yo he leído, el capítulo 11, se seleccionan de multitud de personajes solo unos pocos. ¿Y por qué son seleccionados de esta manera? ¿Cuál es el criterio? El criterio de la fe. Menciona a Abel, y que también tuvo contacto con Dios y con la palabra de Dios, porque dice, verso 4, alcanzó testimonio. El testimonio no es que los contemporáneos de Abel daban testimonio de él, sino de Dios. Dios dio testimonio, reveló palabra. Versículo 5 se habla de Enoc, también al final dice tuvo testimonio. Y entonces, ahora volvemos de nuevo a Sara, verso 11, siendo estéril recibió fuerza para concebir, pero acá no dice, lo que también dice en otra parte de la Biblia, que antes de concebir hubo un pilón de cosas donde se faltó a la fe, donde no se creyó que era el método de Dios y donde se buscó métodos humanos para llegar a tener prole. Porque Dios había prometido una familia, pero esa familia no se iniciaba, era un solo matrimonio, y hasta que, bueno, se volvieron de su incredulidad de hacer métodos artificiales de gestación, la genética no estaba avanzada, así que utilizaron, y está bien el verbo, utilizaron a una mujer egipcia procurando tener descendencia. Y después dice, verso 11 en el final, y dio a luz Sara, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y por último, versículo 12, está el principio de la victoria. Porque dice, por lo cual también de uno, y de este que era casi muerto, porque claro, estaba en la ancianidad Abraham, estaba en la menopausia Sara, y encima era estéril, así que tenían todos los problemas en contra. Pero la fe, creer en el Dios que había prometido, solucionó el problema. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta aquí. Bueno, vamos a ver la placa primera. Me va a ayudar la que sigue, perdón, la placa que sigue. Ahí está. Me va a ayudar el hermano Martín. El pecado más grande no es el asesinato, ni la violación, ni el robo, ni la corrupción. Es la incredulidad. Charles Spurgeon dijo, poca fe traerá tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Muy bien, esa expresión, tanto como la primera, está sacada de la analogía de la Biblia. De toda la revelación bíblica descubrimos que el pecado único que Dios no perdona es la incredulidad. Dios puede perdonar a un genocida, aunque nos cueste en nuestra mente reconocerlo a eso. Dios puede perdonar a un violador. Dios puede perdonar a un homicida. Dios puede perdonar cuanto pecado se te ocurra. Pero el pecado de la incredulidad es el que condena al hombre. Y Jesús en los evangelios, vamos a leer ahora algunos versículos, nos va a demostrar de que es el pecado que Dios no puede perdonar. Debemos creer. Así que el pecado más grande es la incredulidad. Vamos a la placa que sigue. Abraham tuvo que abandonar cualquier forma de idolatría, ir a una tierra desconocida y depender totalmente de Dios. No es el hombre quien descubre a Dios, sino que es Dios quien se revela al hombre. Esa afirmación es muy importante. No es que Dios vio virtudes en Abraham, porque Abraham era un politeísta, adoraba multitud de dioses. Algunos piensan que Taré, que era el padre, era sacerdote de la misma religión pagana que había en Ur, sacerdote de la luna. Vieron que mucha gente en Oriente adora los astros. Y es por eso que no encontramos ninguna característica virtuosa en este hombre. Solo empezamos a descubrir cosas cuando él responde a un llamado. Muy bien, entonces, inclusive con el paso del tiempo, ya comentando la vida de Abraham, lo hizo Pablo y lo exaltó también por la fe, en el libro de Romanos 4:11, no busquen, es llamado allí Abraham padre de los creyentes. Los que hemos creído en Cristo del inicio de la iglesia han tenido muchos nombres, para nombrarlos, ¿no? Para la redundancia. Lo llama la Biblia los del camino, los discípulos, y antes de nacer el nombre cristiano, que nació ya avanzada la marcha de la iglesia, los seguidores de Cristo se llaman los creyentes. Así que Abraham es puesto como padre de los creyentes. Ahora, cuando Jesús estuvo en la multiplicación de los 5.000 panes y peces,
Jesús dice en Juan 6:29 que respondió la multitud: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La gente estaba tan entretenida con las multiplicaciones de panes y peces, era una obra monumental, en un mundo donde no pasaba nada. Sin embargo, ese milagro no fue hecho simplemente para llenar panzas y para poner contenta a la gente, sino que era un milagro que Dios proveía a esa gente para que fuera más allá del alimento, que fuera a generar fe y que creyeran en el enviado de Dios. Y Juan, en capítulo 16, ya cuando Jesús está haciendo planes para llegar a la cruz, están cumpliendo todos los pasos, él sabía que tenía que dejar a alguien que continuara su obra luego de la cruz. No porque la cruz fuera incompleta, no, sino para que la cruz fuera revelada al mundo que desconocía la historia de Jesús. Por eso Jesús promete que vendría el Consolador. Y cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado. Y dice cuál es el pecado. De pecado, justicia y juicio. Y después aclara: de pecado, por cuanto no creen en mí. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, que es el famoso maestro de la ley, dice: el que en Él cree, hablando de Dios y de la encarnación de Dios que es Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, por eso necesitamos la fe, para poder creer de verdad, ha sido ya condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. O sea, la incredulidad es la fuente de todos los demás pecados. Ahora vamos a analizar en estos minutos que quedan estos principios que emanan del libro de Hebreos capítulo 11, que leímos hace un momento, y el primer principio es el principio auditivo. Está escrito ahí en el libro de Hebreos para que sirva de inspiración para los primitivos lectores, que eran las personas del mundo judío. Pero esto también sirve para inspiración de aquellos que decimos creer en Jesucristo. Hay poderosos principios que nos van a ayudar a tener una fe dinámica que traerá, como decía Charles Spurgeon, el cielo a tu alma. El principio auditivo es el que todo ser humano debe escuchar a Dios, porque necesita a Dios. Por eso dice el versículo 8 que leímos de Hebreos 11, por la fe Abraham siendo llamado. Como Hebreos es un comentario del Génesis, nos podemos preguntar cuándo Dios llamó a Abraham. Y nos decía hace un ratito Martín que el libro de Génesis en su capítulo 12 es como una bisagra en la historia. Porque del capítulo 1 al 11 se describen miles de años o cientos de años de historia. Pero a partir del capítulo 12, la historia se enfoca en una familia que Dios va a recrear para de esa familia ser un pueblo. Y lo hace partiendo de un pagano. En Génesis 1 y 2 y 3 vemos que Dios empieza con un hombre 0 kilómetro, no vinculado con la idolatría. Sin embargo, ese hombre creado de 0 kilómetro faltó en cuanto a creer a Dios. Tal vez creía en Dios, pero no creyó a Dios, lo que Dios había hablado para que cumplieran la misión que era llevar su bendición al mundo. Entonces Dios comienza con mucha gente. Comenzó con Adán, recomenzó con Noé y ahora está recomenzando con este hombre que está, diríamos, en el límite más extremo, en el mismo paganismo. Así que necesitaba escuchar la voz de Dios. Dice el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el origen de la fe. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Lo que decíamos hace un ratito. No se puede tener fe auténtica divorciada de la palabra de Dios. Ayer escuchaba a Palito Ortega, ya tiene 80 años, parece increíble, ¿no? Pero él se hizo famoso por 2 o 3 canciones. Una era El Changuito Cañero, ¿se acuerdan los que tienen mi edad? Y otra que cantaba Yo tengo fe. No le voy a cantar porque no tengo ninguna sintonía en mi oído. Pero él nos presenta una fe que no tiene nada que ver con la fe bíblica. Aunque Hebreos 11, cuando uno lo lee, versículo 1, muchos dicen, esa es la definición de fe. No, no es una definición de fe, es una descripción de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Así que, en este hombre, imagínense, en el medio del paganismo,
escuchen la voz de Dios que dice, levántate, deja tu familia y andate a una tierra que yo te mostraré. Era un plan súper loco, como dicen los pibes hoy. ¿Dónde era esa tierra? ¿Qué habría ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? Por eso él obedeció por la mitad. Llegó al padre, llegó al sobrino, y ahí el lugar se llamaba Aram. Su viaje es como un paraguas, como hacia arriba, y después ahí un doblez para llegar a la tierra que Dios le estaba diciendo que les daría. Ahora es muy importante descubrir los verbos cuando está el llamado original. Haré de ti una nación grande, y etcétera, etcétera. Cuando habíamos estado acostumbrados hasta el capítulo 11 del libro de Génesis, que la gente decía, hagamos, como inflando el pecho y esperando tener posteridad, como lo hemos explicado varias veces, y la idea de hacerse un nombre. Fíjese, todos los que intentaron hacerse un nombre se perdieron en el anonimato. ¿Quién sabe los nombres de los constructores de la Torre de Babel? Suponemos que es Nimrod uno de ellos. Pero la mayoría de ellos llegó a su tumba siendo un NN. Y este tipo, Abraham, metido en idolatría, sacado, diríamos, con forceps, de esa tierra llena de tinieblas, terminó teniendo un nombre famoso. Porque el padre de la fe, aquellos que somos cristianos sabemos de la historia. ¿Y por qué es importante la historia de Abraham? Porque un descendente de Abraham fue un noble descendiente llamado Jesús. Jesús es de la misma sangre que Abraham. Así que ese engrandecer su nombre, Dios cumplió y pudo llegar al cometido que Dios tenía. Vamos a la placa que sigue. Abraham escuchó la voz de Dios, de una manera en que ninguno de nosotros la ha escuchado. Génesis 12:7 dice, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí. Bueno, quiere decir que habrán escuchado la voz de Dios, pero yo en la cita de Génesis 12, no es la primera vez que escucha la voz, está antes de Génesis 11, porque el capítulo 12 empieza, pero Dios había dicho. Quiere decir que antes del capítulo 12 ya tuvo un emisario del cielo, que Dios mismo, indicándole que deje esa tierra. Ahora, ¿por qué puse ahí que él escuchó la voz de Dios como ninguno de nosotros la puede escuchar? Parece ser, no es que Dios dejó de hablar ni interesarse de la raza en la caída a la cual él venía a rescatarnos en Jesús, porque al igual que Abraham, después de él, Moisés también escuchó la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Un arbusto, una zarza que ardía y de ahí Dios hablaba. Le habló a Saulo de Tarso en un diálogo muy pequeño, donde el hombre caído en la tierra, no sabíamos si era una cabalgadura o no, pero caído en tierra, tuvo ese pequeño diálogo, Señor, ¿quién eres? Y Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios respondiendo a esas dos preguntas. Escuchó Pedro en una visión, en un techo, que tenía que expandir la fe que él había abrazado al mundo no judío. Entonces, la pregunta es, ¿los cristianos tenemos que esperar la voz audible como le pasó a Abraham en innumerables veces, o como en el Nuevo Testamento a Saulo y a Pedro? Quiero decirles algo que a lo mejor le va a extrañar. No es la norma para nosotros hoy. ¿Por qué? Vamos a tener una respuesta bíblica. El libro de Hebreos, del cual leímos hace un momentito, en su inicio dice esto, Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras porque habló por sueños, habló por visiones, habló por voz directa, habló por apariciones previas al Nuevo Testamento de Jesús encarnado, se llama teofanía. Dice, hablando entonces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, escuche lo que dice ahora. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí está con mayúscula. Quiere decir que ahora el centro de la voz de Dios parte de la persona de Jesús. Y uno se pregunta,
Le habló a Abraham, le habló a Pedro, le habló a Saulo y habló a otros más, no quiero mencionar a todos porque son muchos. ¿Qué nos queda para nosotros? El plan de Dios ahora es menos que Abraham y sus contemporáneos, ¿o es más? Y quiero decirte una noticia muy buena. Ahora es mejor, ahora es más. Y la respuesta es en 3 razones. Vamos a la placa que sigue. Hay 3 razones que revela la Biblia demostrando que lo que nosotros nos toca hoy es mayor que aún el Padre de la fe. Miren aquí. Tenemos la primera cosa importante, es la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? Porque no se crean que Abraham, en cada momento que él quería, Dios se revelaba. Tenía que esperar que Dios tomara la iniciativa. Hace poquito estuvimos estudiando también de Noé y fue la primera vez donde dijo Dios, me cansé de la humanidad, voy a traer un diluvio, haz un barco de esta dimensión, y ta. Por 120 años, no dice la Biblia que haya hablado, hasta que empieza Génesis 7 y Dios le dice, bueno, ahora entra al arca, no le dice sube, le dice entra, porque Dios es el primero que subió al arca, porque está en todos lados, invitando a su siervo a que continuara la travesía con él. Así que nosotros tenemos hoy día, y lamentablemente no siempre lo aprovechamos, la palabra escrita. Puede ser a las 2 de la mañana, puede ser si te desvelás, puede ser a las 5 de la tarde, puede ser a las 12 de la noche, el horario que vos quieras. Tenés la palabra de Dios. Ese privilegio de la palabra escrita no lo tuvo Abraham, aunque Abraham es el gran padre de la fe y todos los honores que queramos darle, y que está bien decirlo, y que de él desciende el Señor, y está bien decirlo, pero no tenía el privilegio que tenemos nosotros. Por eso, cuán doloroso debe ser para Dios que después de tantos siglos de revelación y dejando la escritura que es completa, porque si la escritura fuera incompleta, tendríamos que ir cada día adicionando más palabra de Dios. Por eso cuando escribe el medio hermano de Jesús llamado Judas, invita a los creyentes, dice, a que contendamos ardientemente por la fe, una vez dada en pasado a los santos. Tenemos el privilegio de tener el mensaje completo de Dios y en eso somos súper bendecidos. Pero también tenemos una adicional importante. Es una segunda ventaja, que es la mente de Cristo. ¿Y de dónde saco esto? Vamos a buscar en 1 Corintios 2:14, donde habla del hombre natural y dice que no percibe. Esa palabra hay una que la reemplaza mejor, que quiere decir percibir. En realidad es rehúsa aceptar. Porque el que no percibe, si no percibe, no es responsable de lo que no percibe. Pero este percibir es mucho más amplio, es rehusar aceptar. ¿Qué cosas? Las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Para el no creyente, para el inconverso, la palabra de Dios es locura, pero es el lugar donde está la fe. Si querés tener fe, tenés que estar apegado a la Escritura. Pero el hombre natural, porque no es creyente, rehúsa aceptar. Y dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero fíjese lo que dice, que el espiritual no es juzgado a nadie, porque hay una pregunta ahora. ¿Quién conoció la mente de Cristo? Y ahí es donde dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Cuando una persona se convierte en cristiano, como vos o como yo, nuestra mente antes de Cristo estaba oscurecida. Y el dueño de nuestra mente éramos nosotros, pero con pensamientos egoístas, malvados, pecaminosos, y sobre nuestra propia autoridad estaba la autoridad del enemigo, el diablo, que somete a todas las personas que están en el mundo a su autoridad malvada. Pero cuando yo me convierto en cristiano, es borrada la autoridad sobre mi mente de este enemigo, es borrada de mi mente mi propio criterio egoísta, y mi mente, la nueva, está sujeta a Cristo. Es la mente vieja bajo la autoridad, inspiración de Cristo. Y la mente de Cristo en el creyente se va solidificando a medida que nos vamos apegando a la palabra de Dios. Porque la mente de Cristo se nutre de la palabra de Dios y a medida que maduramos, si esto es posible, si decidimos madurar,
Dios permite y da abundantemente su palabra para que la atesoremos. No es para que hagamos un culto idolátrico a la palabra de Dios, sino que sea el juez de nuestras vidas, porque es Dios quien nos habla. Y es muy valioso. Dijimos en el comienzo que el hombre necesita escuchar de Dios. Ahora, estuvimos viendo en el capítulo 11 que también menciona a 3 personajes antes de Abraham. Era uno Abel, otro era Enoc y otro era Noé. Quiero decirles, respecto al principio auditivo, que funcionó con ellos también. ¿Por qué? Porque tanto Enoc como Abel fueron profetas de Dios. Lo dice la Biblia, no piensen que estoy aventurando ninguna cosa rara. Y la Biblia dice que todos los profetas, en el libro de Hechos 10:43, dan testimonio de Cristo. Quiere decir que hubo revelación previa a estos profetas, en especial a Abel sobre la primera venida de Cristo. Y a Enoc sobre la segunda venida de Cristo. Eso lo dice el libro de Judas. El séptimo de Adán predicó, profetizó, dice el libro de Judas, acerca de la segunda venida de Cristo. Miren qué increíble. Enoc, un personaje antidiluviano, prediluviano, tuvo el privilegio de predicar lo que los cristianos esperamos, que Cristo venga otra vez. Y ya Dios mandó un profeta de la antigüedad que hablara. Así que ellos también tuvieron el principio auditivo, ellos también escucharon. Ni qué decir de Noé, porque eso está bien detallado en la Escritura. En cuanto a los anteriores, cito Hebreos 11, cuando yo les dije la palabra testimonio, versos 4 y 5 de Hebreos 11, y el versículo 2. Ellos tuvieron buen testimonio, los antiguos. Pero vamos a pasar, no sé, ya estamos, esto ocupa un mayor porcentaje el principio auditivo, oír la voz de Dios. Segundo principio, vamos a pasar a la placa que sigue, es de correr riesgos. El principio de correr riesgos. No solo debemos escuchar a Dios, sino que también obedecer lo que ya sabemos. Hebreos 11:8. Abel corrió riesgo al adorar. Noé corrió riesgos por hacer un barco. Enoc por caminar con Dios. Nuestra responsabilidad no es el entender totalmente, sino el obedecer rápidamente. Vivimos por fe, no por explicaciones. Eso es muy importante. Aún en este tiempo del siglo XXI, en la época posmoderna, es válido lo que dice al final. Vivimos por fe, no por explicación. La Biblia dice vivimos por fe y no por vista. Porque los personajes citados allí, que corrieron riesgo, Abel, corrió riesgo su vida, y por ser adorador de Dios y profeta de Dios, lo mató su hermano. Corrió riesgo por tener fe auténtica. El otro tenía fe fingida y quería aparentar, llevar ofrendas a Dios que Dios no aprobó por su corazón malvado. Noé corrió riesgos. Es una locura hacer un barco en un momento donde nunca había llovido y donde el mar estaba a 100 kilómetros. Era un chiflado para la gente del mundo. Pero él había oído a Dios y corrió el riesgo porque sabía que era correcto el mensaje. Ni qué decir de Enoc, que era viviendo en un mundo muy violento previo al diluvio. Sin embargo, la Biblia lo define con una frase muy célebre, que él caminó con Dios. Y es muy profundo esto de caminar con Dios. No lo voy a explicar ahora porque no hay tiempo. Así que el segundo principio es el del riesgo. El principio que también nosotros tenemos que llevar adelante. Porque nosotros también tenemos riesgo. Imagínense, por ejemplo, muchos de los proyectos de los cristianos tienen riesgos. El proyecto, hablábamos hoy del matrimonio, es un riesgo. Porque es un proyecto de fe. Y como dice el refrán, si uno no quiere, dos no pueden. Y es un proyecto de fe porque alguien que se casó en Cristo, con alguien que era de Cristo, sin embargo un día decidió hacer la suya, uno de los dos, y es imposible casi llevar adelante un matrimonio donde uno quiere agradar a Dios y otro quiere agradar al mundo. Va a haber un conjunto de conflictos y ese es el riesgo. Y el riesgo también es embarcarnos en nuestra profesión y es riesgo aún ejercitar nuestra fe en un mundo que se vuelve cada vez más intolerante con la fe cristiana. Ayer estaba viendo un video de una hermana nuestra que entró en una librería en Estados Unidos en las lecturas para niños de 2 a 6, 7 años. Todos libros de orientación de LGTB. Terrible lo que decía, ¿no? Como los dibujitos animados y otras cosas, explicando lo inexplicable. Así que corremos riesgo. Tercer principio, lo muy rápido ahora, es el principio de los valores y prioridades. ¿Qué quiere decir esto?
Establecer prioridades. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Abraham era un extranjero lejos de su hogar y era un peregrino yendo hacia su hogar. Este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso. Podemos agregar a esta la definición de un pastor de hace unos años, hablando de qué somos ciudadanos los cristianos o los creyentes. Podría decir en este momento Abraham, soy ciudadano del cielo, de paso por la tierra, y no ciudadano de la tierra, de paso hacia el cielo. El Nuevo Testamento está lleno de citas para explicarnos a nosotros que no echemos muchas raíces aquí en la tierra, como el caso de Abraham. No profundicemos las estacas de nuestra tienda, porque esto que vemos, que nos gusta, porque están nuestros afectos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, o todo lo que conlleva nuestros afectos, un día va a pasar. Esto no es la estancia final del hombre. Si esta tierra fuera diferente y tendría muchas más satisfacciones, ¿quién anhelaría el cielo? Tal vez muy poca gente. Por eso dice el apóstol Juan, dice, no améis el mundo. Eso es lo que nos quiere decir entre el principio de prioridades. Está lo de Dios, que muchas veces, como explica la Biblia, que lo visible surgió de lo invisible. Y la fe es lo que nos permite ver el mundo invisible y no tanto apegarnos al mundo visible, que es lo que generalmente hacemos. Fíjense la historia de las grandes fortunas del mundo. Atesorando, mientras tienen quebrantos familiares, divorcios, insatisfacciones, pero su gran orgullo es poseer cientos de miles de millones de dólares. Y bueno, más que nunca decir que el mundo material no puede satisfacer ni un ápice de mi sed espiritual. Por eso el principio de prioridades es como decía Pablo, escribiendo mucho tiempo después de Abraham, no comentando a Abraham, pero sí diciéndonos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que si vivimos para este mundo, como es la inclinación, todo cristiano tenemos el gran conflicto. Ocuparnos demasiado del mundo terreno, descuidando el mundo espiritual. Y Juan decía, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo puede tener fe alguien que está amando el mundo? No, hay un tipo de degradación. ¿Cómo puede ser la mente de Cristo enfocada en las cosas que van a pasar? No estoy diciendo con esto que no debemos ocuparnos de nuestras necesidades materiales, ni de trabajar, ni de estudiar, ni proyectar nuestra vida, pero sabiendo que este mundo no es nuestra estancia final. Todo comienza con la amistad con el mundo. Y bien sabía Abraham, porque su sobrino Lot, su enfoque no era en la fe, su enfoque era anhelar las praderas con mucho pasto, sin darse cuenta que en la llanura estaba una ciudad de Sodoma y de Gomorra, que terminaron con su propia familia. Entonces la amistad empezó como amistad con el mundo. Después se transformó en amor por el mundo. ¿Por qué la mujer de Lot se dio vuelta para mirar la destrucción masiva de la ciudad, que puede ser una explosión nuclear? Porque se terminaba lo que tenía. Ella estaba esperanzada en lo que estaba. Y las dos hijas, teniendo sus novios en ese lugar, un lugar lleno de pecado. Entonces, amistad con el mundo se transformó en amor por el mundo. Y el amor por el mundo se termina con una identificación con el mundo. Mundo es todo el sistema filosófico y estilo de vida que se contrapone a Dios. Mundo como la naturaleza o mundo como seres humanos está bien. Pero estoy hablando de otra acepción de la palabra mundo que es opuesta a Dios. Por eso decía Pablo, no os conforméis a este mundo. Porque el mundo nos quiere encajar en su molde y nos quiere atrapar. ¿Y termina cómo? Después de amistad, de amor, identificación, siendo condenado con el mundo, no por el mundo. Por eso dice 1 Corintios 72, siendo juzgados, más somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vamos al cuarto principio. ¿Ya vamos terminando? El principio de visión. Mantén enfocada tu fe. Hay que fortificar tu fe. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad. La fe ve en lo invisible, conoce lo desconocido y hace posible lo imposible. Es una visión que está enfocada.
Una visión enfocada. ¿Cuál es el problema a veces de los cristianos? Que tenemos golpazos en la vida cuando nos desenfocamos de nuestra fe. Y desenfocarnos de nuestra fe es desenfocarnos de la palabra. Y desenfocarnos de la palabra es desenfocarnos de Cristo. Entonces tenemos que retornar a nuestra fuente de comida o de bebida, que es la fe en Cristo. Por eso Pablo decía, ya que habéis resucitado con Cristo, ya te identificaste con Cristo, buscad las cosas de arriba. No se refería a la geografía terrena, sino las cosas de arriba son los valores eternos. Y también dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso la afirmación, con base en la analogía de la Biblia, la fe ve lo invisible, conoce lo desconocido y hace posible lo imposible. Y el quinto principio, ya vamos terminando, es el principio de la vigilancia. Y ahí entra en el texto bíblico que leímos Sara, porque Sara contribuyó para que Abraham planearan tener un hijo a través de una costumbre pagana, que es cuando había esterilidad en la mujer, el hombre fecundara un vientre ajeno. Es lo que hace la genética hoy de manera más sofisticada. Y en aquel era prehistórico este método genético. Y entonces Sara pudo tener un hijo que después, cuando tuvo el de ella, entraron en conflicto. Por eso la fe tiene que tener vigilancia. Por eso está el corazón ahí. Debemos proteger nuestro corazón. Porque si no protegemos nuestro corazón, la fe tiene necesariamente que ser probada. No, Dios no necesita probarnos para saber cómo somos. La prueba es para que nosotros sepamos cómo somos nosotros. Y eso es lo que, en definitiva, habrán probado a Abraham cuando descendió a Egipto a buscar comida. No esperó en Dios. Si Dios le iba a mandar una tierra, no le iba a dejar de proveer. Sin embargo, él dijo, no, en esta me arreglo yo. Como hizo con la procreación de su hijo Ismael, en esta me arreglo yo. Y en esto de arreglarnos unos a otros, perdemos este principio de la vigilancia. Resultamos derrotados porque no vigilamos ardientemente el principio de nuestra fe. Pero ellos se recompusieron. Así que si tenemos fracasos en la aplicación de estos principios, Dios nos da una nueva manera de reiniciarnos. Por eso llegamos al último principio, y que anhelo que todos podamos disfrutar de esto, que es el principio de la victoria. Vamos a leerlo. El principio de la victoria. Goce de las bendiciones. Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En un momento de una discusión acalorada en Jesús, en Juan capítulo 8, se dijeron palabras fuertísimas. La gente respecto a Jesús lo llamó hijo de fornicación, bueno, acusaciones muy graves. Y luego entra en esa discusión, en una forma muy elocuente, el Señor presenta la verdad y le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque como viven son hijos del diablo. Pero ahí se empezó la discusión sobre Abraham. ¿Y cómo podía ser que conociera a Abraham Jesús si vivía en el siglo I y Abraham vivió, no sé, el siglo XIV, XV antes de Cristo? Pero hay una frase célebre de Jesús dentro de su defensa, que es Juan 8:56. Como es importante, quiero leerla sin faltar a ninguna palabra. 56 dice, Juan 8, estaba en Juan 6, 8:56. Y dice algo que nos parece inexplicable, porque dice el versículo 56, Abraham, vuestro padre, está hablando con judíos inconversos, pero le dice vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Esto es raro, hay que apelar a la fe para entender esto. Y lo vio y se gozó. Y la pregunta es, ¿cuándo Abraham vio el día de Jesús y se gozó? Bueno, ¿saben dónde fue? En Génesis 22. Cuando él escucha la voz de Dios, otra vez principio auditivo, corre riesgo porque Dios le indica que debe matar a su hijo, era incomprensible, porque entonces Dios está de acuerdo con la muerte. No, Dios quería probar la fe de Abraham. Y en el momento que él tiene su cuchillo, bueno, no sé si es así, porque en los sacrificios se cortaba la yugular,
cosa que hacían los pueblos paganos con seres humanos, pero Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. El único sacrificio que aprobó de muerte inocente es el de Jesús. Y dice que cuando él va a ir contra la integridad de su hijo, hubo una voz del cielo, principio auditivo, que le dice que parara Abraham, para Abraham, ¿no? Entonces sale del sacrificio, que estaba atado el adolescente. La verdad que se portó re bien el hijo, porque nunca dudó de la acción del padre, aunque lo estaba por matar. Entonces dice que el texto bíblico que ve un carnero enredado en sus cuernos. Y entonces ese carnero ocupa el lugar de su hijo. Y ahí Abraham, por el comentario que hace Jesús, solamente podemos decir que se dio cuenta lo que se llama en la Biblia el principio de sustitución. Un inocente paga por los culpables. Entonces Abraham, aunque no entendió ni tal vez en profundidad todo lo que representan los evangelios, la revelación de Pablo, el Apocalipsis de Juan, sin embargo, los ojos de la fe le permitieron ver un milagro extraordinario, que alguien inocente iba a pagar por alguien culpable, cosa que nosotros lo sabemos sencillamente por la fe, que esto ya está concretado. Pero Abraham vivió siglos antes de Jesús, por eso Jesús dijo que Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Por eso, hermanos, el principio de la victoria representa que Abraham, la placa que sigue, de él viene. Ahí está. Ahora piense en todas las cosas que Dios hizo por medio de Abraham. De Abraham salió la nación judía, los profetas, las escrituras, y en la carne de la semilla de Abraham vino Jesús. Así que miren si tenemos que dar gracias por la vida de Abraham. ¿Podría haber sido otra persona? Sí. Podría ser otro. Pero Dios hizo como lo indica su soberanía. Decide los planes como Él quiere. Y Él es el que llama a los hombres, no nosotros llamamos a Dios. Así que tenemos el principio auditivo, que en nosotros es una gran ventaja hoy día, porque tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la mente de Cristo. Tenemos el principio de valores y prioridades, tenemos el principio de la visión, el principio de la vigilancia, y quedémonos en el último, el principio de la victoria. Por eso voy a pedir a los hermanos de la música que nos ayuden a cantar este cántico que cantamos en el comienzo, que nos habla de la victoria. Miren si tenemos más ventaja que Abraham. Conocemos de la cruz de Cristo, conocemos la historia de la iglesia, estamos en la antesala de la venida del Señor. ¿Cuánto más tenemos que Abraham? No desmerezco su obra. Un pagano conociendo al Señor y creyendo cosas imposibles de creer, y viendo aún el día de Cristo, y cuando lo vio se gozó. Entonces gocémonos nosotros. Y vamos a terminar cantando esta canción, y que Dios, pensemos en la letra que nos guíe nuestra hermana Marcela. Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor.
Estamos para despedirnos dando gracias a Dios. Señor, gracias por un personaje anónimo que tú llamaste de la más crasa idolatría. Y él desarrolló una fe envidiable. Pero Señor, hemos visto en tu palabra que nosotros tenemos más a nuestro favor. Tenemos tu Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Tenemos asequible la palabra para consultarla a cada instante del día. Y Señor, tenemos la mente de Cristo, que pedimos que tú la alimentes en nosotros a través de tu misma palabra. Y podamos gozarnos en el principio de la victoria, Señor. Porque tú eres el victorioso, pero has compartido tu victoria. Por eso tu palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Danos una semana donde tu nombre sea exaltado. Que no seamos timoratos en portar, en llevar tu nombre a un mundo que tanto te necesita. Y no retroceder, Señor. No claudicar con ninguna esperanza fallida. Porque tú eres el victorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.